La historia comenzaba con nuestro héroe, necesitando superar la prueba final de la ilusión del diablo para poder ascender y convertirse en inmortal. Y para ello necesitará la ayuda de su equipo. Todo parecía ir bien a primera vista, pero lo que ocurre a continuación le conmocionará. El protagonista se llama Arthur. Hace un año, antes de lo ocurrido, una parte de su alma cobró vida en este mundo y pasó 10.000 años en él. Ahora era uno de los inmortales de este mundo. Hoy es el día de su llegada al mundo inmortal. Estos tres son sus mejores amigos. Entre ellos estaba su amor en este mundo, y todo parecía amable y bonito al principio. Pero no lo era. Los amigos tenían otros planes para Arthur. Utilizaron la técnica equivocada en él en absoluto, en lugar de golpear con sus habilidades. Esta hada claramente tenía algún tipo de plan. Arthur no se percató de inmediato, por lo que fue incapaz de reaccionar y esquivar este ataque. Su cuerpo estaba entumecido y el chico no podía moverse. El principal objetivo de sus amigos era conseguir el pergamino que llevaba en el bolsillo. Esta escritura trataba del arte supremo del espacio. El hada insinuó este golpe a Arturo como una técnica celestial que debía adoptar. El chico no podía creer cómo sus mejores amigos podían hacerle esto. Después de toda su vida, había confiado en ellos y se habían portado tan mal con él. Tomando este pergamino, el hada dijo que a partir de hoy, él dejaría de existir como emperador y ella, el hada sin alma, se convertiría en el nuevo señor. Arthur no podía perdonar semejante acto, pero ya era demasiado tarde. Su cuerpo se desintegró en átomos y desapareció gradualmente de este mundo. Cuando se despertó, se dio cuenta de que estaba en un lugar diferente. Su madre estaba a su lado y pensó que le había pasado algo. Arthur pensó que era una ilusión de muerte, así que no se dio cuenta inmediatamente de que había vuelto a nacer. Resultó que toda la familia estaba delante de él. Su hermano le pidió que no se desmayara más y le dijo que le contara a Arturo la verdad, pero ¿cuál? El propio muchacho no podía entender. Arturo no podía darse cuenta de que había renacido y todos aquellos lugares le parecían desconocidos. Su madre, su tío, su hermano y su tía eran unos desconocidos para él, así que no entendía en absoluto lo que estaba pasando. Durante el accidente de hace un año, su alma resultó herida, aunque el cuerpo físico de Arturo estaba en perfectas condiciones. Parte de su alma herida viajó al mundo inmortal y entró en el cuerpo del rico nieto del líder de la Santa Iglesia del Pájaro Carmesí en el mundo inmortal. Simplemente no esperaba que se tramara una intriga contra él y que muriera en el mundo inmortal. Y parte de su alma volvería de nuevo a su cuerpo en la tierra. En este momento, solo había pasado un año desde el accidente. Mi tío estaba furioso. Pensó que Arthur había escondido su dinero en alguna parte. Por el contrario, su madre decía que su hijo no robaba dinero y le defendía de todas las formas posibles. A Arthur no le gustó esta actitud de su tío y se lo tomó en serio. Su tío le dijo que su madre era incapaz de disciplinarle, así que él lo haría en su lugar. El tío se abalanzó sobre él, pero la madre consiguió cubrir a su hijo con ella misma y como resultado, el tío la golpeó en la cara. Esto enfureció a Arthur. Su tío no tenía derecho a pegar a su madre. Sin pensar en las consecuencias, corrió hacia su tío y le dio un puñetazo en la cara. Su puño estaba envuelto en un aura ardiente. El puñetazo fue tan fuerte que ni su tía ni su primo pudieron atraparlo. Esto sorprendió a todos, pues el tío acabó volando contra la pared y perdió inmediatamente el conocimiento. Es el arte de la fuente encendida. Arthur no podía imaginarse el hecho de poder utilizar esta técnica sagrada en la tierra. La tía corrió inmediatamente hacia su marido e intentó que recobrara el conocimiento. El primo no podía creer que un chico así, con un cuerpo ordinario, pudiera ejercer tal poder. Mamá también estaba asombrada por la fuerza de Arthur, al igual que el resto de su familia. El primo ha tomado la decisión de llamar a la policía y si le pasa algo a su padre, Arthur se arrepentirá. Quería ver una reacción muy diferente por parte de Arthur, pero no fue así. El muchacho hablaba en serio. Necesitaba volver al mundo inmortal y vengarse de los traidores por lo que habían hecho. Minutos después llegó la policía. Entraron en la casa y empezaron a averiguar qué había ocurrido. Una mujer se acercó al tío herido e intentó que se despertara. ¡Lo ha conseguido! Sacó su DNI y se presentó como jefa de policía. El tío acusó inmediatamente a su madre y a Arthur de robar 3.000 yuanes a su familia. El chico lo negó y dijo que el tío se lo había inventado todo.
La jefa de policía Nancy decidió hablar con su tío para averiguar quién le había pegado. Supuso que había sido Arthur. El tío dijo que el tío había atacado primero y que sus golpes habían sido en defensa propia. El tío empezó a decir que conocía al director de este lugar y que a menudo almorzaban aquí. Señaló con el dedo a Arthur, llamándole ladrón, y confirmó que el tipo le había pegado. Suplicó al jefe de policía que le detuviera por lo que le había hecho. Pero Nancy le dijo que ya pensaría qué hacer con Arthur. De repente, el chico se sintió inquieto. Había olvidado que no debía usar técnicas sagradas con un cuerpo tan débil. No sería capaz de resistirlo. La madre se preocupó mucho por su hijo, que empezó a toser sangre. El jefe de policía lo vio y se acercó a él para averiguar qué le había pasado. Le puso los dedos en la garganta, seguramente para reconocer el tipo de daño. Su figura avergonzó a Arthur, que se sonrojó ante tan hermosa visión. Resultó ser el resultado de un daño interno, pero ya no debería ser un problema. La señora policía pidió a los presentes que contaran lo que había ocurrido aquí. El primo de Arthur decidió hacerlo. Dijo que hoy era el cumpleaños de su padre y que su hermano y su tía habían venido a casa para celebrarlo. Hace 2 días, el instituto les notificó que él y su hermano tenían que pagar yuanes para ser tenidos en cuenta. Pero Arthur no lo hizo. Luego sacó los yuanes y los dejó sobre la mesa de su habitación. Después desaparecieron y empezó a sospechar que Arthur era el autor del crimen. Pero la jefa de policía Nancy le interrumpió y le pidió pruebas de que Arthur era quien le había quitado el dinero. Así que también añadió que era casualidad que el dinero que tenía fuera solo yuanes. Pero dice que solo sospecha de Arthur y nada más. Missy, la oficial de policía, dijo que aunque el dinero fuera robado o lo que fuera, primero debían investigar el asunto y les pidió que mantuvieran la boca cerrada. La investigación había comenzado. Durante todo ese tiempo, la madre no dejaba de pensar en la hemorragia de la garganta de Arthur, pero el niño la tranquilizaba y le decía que estaba bien. Minutos después, el detective encontró los yuanes tirados en el armario, así como una huella de zapato. Se encontró el dinero y también restos del mismo. El jefe de policía pidió que no se perdiera el tiempo y dijo al autor que confesara lo que había hecho. El tío no podía creerlo y dijo que era algún tipo de malentendido. Bueno, se encontró al culpable. Era el hermano de Arthur que solo estaba tratando de hacer una broma. Lo confesó y dijo que no tenía ni idea de que acabaría así. El jefe de policía le señaló con el dedo y dijo que él era el ladrón. El tío dijo que no era robar en absoluto. Solo escondían su propio dinero. Después les pidió disculpas por hacer que la policía recibiera una llamada falsa. El tío se rió nerviosamente y pidió a todos que olvidaran la broma tonta. Su hijo se disculpó por semejante fechoría. Más tarde, le dijo a la madre de Arthur que tuviera en cuenta que su hijo va al instituto Hingie y que con sus contactos echaría fácilmente a Arthur de allí. Mamá no pudo soportar tales palabras y ahora le abofeteaba la cara como él abofeteaba la suya. Arthur se alegró de ello y empezó a reírse con ella, diciendo que su madre había acertado. Pero de repente empezó a desmayarse y cayó al suelo. Su madre intentó agarrarle la mano, pero fue en vano. La jefa de policía Nancy lo vio y empezó a correr hacia Arthur para salvarle de la caída. Un poco más y no lo habría conseguido. Se desplomó contra sus suaves pechos. Aún así, el cuerpo de Arthur pesaba y al jefe de policía le costaba sostenerlo. Tomaron la decisión de ponerlo en el suelo. La madre, presa del pánico, rezaba a Dios para que su hijo se despertara rápidamente. La jefa de policía Nancy pidió a su colega que llamara a una ambulancia y detuviera a los demás. No podía creer cómo había podido ocurrir. Después de todo, el chico estaba bien. Era medianoche. Mamá llevó a Arthur al hospital y se quedó a cuidarlo toda la noche. Estaba muy preocupada por el estado de su hijo y eso no la dejaba dormir bien. Mientras tanto, Arthur tuvo un sueño misterioso. El cielo sagrado, la tierra del diablo, Quan y Kun están justificados. Dios y el diablo están separados. Humildad ante los dioses, humildad ante los demonios, equilibrio del yin y el yang, duro y blando, difícil de separar. Lo bueno y lo malo aparecen, toman forma y se transforman para formar el Tao. La práctica inconsciente de la técnica divina, el origen del cosmos. Era una técnica perfecta que podían practicar tanto demonios como dioses. Requiere que el practicante tenga una mente y un cuerpo muy débiles antes de comenzar la práctica. Cuando Arturo estaba en el otro mundo, era poderoso,
así que puede que no lo practicara. Ahora su cuerpo es muy débil, por lo que necesita observar las condiciones. Sus amigos y su amada esposa de las tierras de los inmortales le traicionaron por esta técnica. Después de ese sueño se despertó gritando y asustó a su madre, pero aún así se alegró de que su hijo se hubiera despertado por fin. Arthur le contestó que estaba bien, y su madre se alegró mucho. Mamá le tocó la frente y se dio cuenta de que estaba muy caliente. Decidió ir a buscar agua para lavarle un poco. Mientras su madre iba a buscar agua, Arthur no dejaba de pensar en su sueño y en la práctica que había tenido. Esperar incluso cumplir las condiciones en la práctica. Este cuerpo débil no será capaz de ayudar a la energía estelar que la técnica traerá. El primer nivel de la técnica divina no entrena el cuerpo. Debería haber empezado con su aliento, piel, carne, huesos. Si se acumulaba demasiada energía y el cuerpo no podía absorberla, podría desgarrarse en pequeños pedazos. Mientras el chico pensaba en ello, su madre le preparó agua y le pidió que se quitara la ropa para poder lavarlo. Pero Arthur dijo que ya era mayorcito para hacerlo él solo. No necesitaba ayuda para hacerlo. Y mamá insistió en que lo haría, porque no quería que su hijo se esforzara demasiado en esa posición. ¿Qué más vio allí? Así que Arthur aceptó y empezó a quitarse la ropa. El médico le dijo a su madre que no le pasaba nada y que las heridas de aquel incidente ya se habían curado. Arthur dijo que después de vomitar sangre en su ropa, empezó a sentirse mucho mejor y más vivo. Pero su madre seguía muy preocupada por él, sobre todo por su reputación, porque después de que pegara a su tío, amenazó con expulsar a Arthur del colegio. Arthur, en su mayor parte, estaba tranquilo y le dijo a su madre que su tío no les daría más problemas. El chico le aseguró que todo iría bien y se alegró de que su madre estuviera bien. La madre no pudo soportar tan bonitas palabras y se echó a llorar. Arthur alargó la mano y la abrazó con fuerza. A su madre le sorprendió que su hijo expresara sus sentimientos de una forma nueva. Arthur dijo que ese no era su límite y que mejoraría aún más. Mamá ya no tenía por qué preocuparse por él. En estos 10.000 años, por fin había vuelto a ver a su madre. Arthur prometió que protegería a su familia, incluida su madre. Al día siguiente le dieron el alta y Arthur fue a su colegio. Cuando llegó a su clase, vio los resultados del examen en su mesa. Estaba ansioso por ver su resultado. Los miró y quedó ligeramente insatisfecho con los resultados. Parece que la parte de su alma que queda en la tierra es muy estúpida. Me pregunto qué ha estado haciendo todo el año escolar. Y parece que este cuerpo también era objeto de acoso escolar. Pero aún así, tenía un amigo al que siempre le gustaba gastarle bromas. Mientras Arthur miraba sus hallazgos, se le acercó por detrás y estuvo a punto de agarrarle. Mientras tanto, la jefa de policía Nancy acudió a su padre con una información muy importante. Dijo que un tipo llamado Arthur estaba loco. Su padre la escuchó y le dijo que se calmara. Nancy comprobó al tipo con la técnica de medición del pulso que le había enseñado su padre y, efectivamente, tenía heridas graves. Después de desmayarse, notó que su pulso se volvía anormalmente fuerte y sus heridas internas desaparecían. El médico que lo examinó también quedó impresionado. Unas heridas tan graves no podían curarse tan rápido. El padre se sorprendió mucho de lo que oía y pensó que su hija parecía haber cometido un error. Pero Nancy no podía equivocarse en algo tan trivial, porque es una profesional en su trabajo. Se enfadó con su padre y le dijo que hoy no le daría más vino tinto. Además, buscaba la manera de curar la herida interior de Arthur. Con rostro insatisfecho, Nancy dio media vuelta y abandonó el estudio de su padre. Sentía curiosidad por lo que había oído. El tipo que venía detrás de él se llama Robert. Arthur se dio cuenta de que caminaba hacia él para agarrarlo. En cuanto le tiende la mano, Arthur se levanta de la silla y esquiva las manos de Robert. Debido a ello, Robert cae sobre el escritorio sin poder hacerlo. Y también golpeó un punto debajo de su cintura. Para los hombres eso es muy doloroso. Le dolía tanto que Robert empezó a gritar a toda la clase. Sus gritos casi destrozaron las ventanas de todo el colegio y los alumnos que le rodeaban quedaron casi ensordecidos. Robert llamó a Arthur el jefe por alguna razón. Le dijo que su reacción era increíble. Arthur le preguntó si estaba bien y si se había hecho daño accidentalmente, pero Robert dijo que estaba bien e intentó disimular el dolor con su risa. Robert, al ver los resultados de Arthur, se sorprendió un poco. Él no había pensado que sería tan malo. Pero Arthur dijo que sería el número 1 en el próximo examen e ignoraría este.
El compañero de Arthur se quedó muy sorprendido y pensó que iba a matar a todos los que eran más altos que él. Solo queda esperar al próximo examen y Robert podrá verlo todo con sus propios ojos. De repente, el profesor entra en la clase y llama a Arthur. Le dijo que recogiera sus cosas y se largara de esa clase. Al parecer, los resultados del examen fueron la gota que colmó el vaso. A Robert le sorprendió, porque normalmente los echaban a patadas si hacían algo malo, pero ahora se limitaban a socializar y no causaban problemas. A Arthur no le gustó lo que oyó decir al profesor y decidió preguntarle qué había pasado. Dijo que Arthur había sido trasladado a otra clase y que su clase no necesitaba un mal estudiante como él. Si el chico no va a otra clase, entonces lo único que le queda es abandonar el instituto y buscar otra institución. Todos los compañeros corearon que no necesitaban a un estudiante estúpido como Arthur y le dijeron que se largara. Este comportamiento de los alumnos irritó y enfadó a Arthur y Robert. Y Robert, sin pensárselo mucho, cogió la silla que estaba más cerca. Se abalanzó sobre uno de los pupitres y lo golpeó con esta silla. Después, dijo que cuando su jefe se convirtiera en el primero del curso, nadie se atrevería a decir nada malo. El profesor se resintió de sus palabras y dijo que qué tonterías estaba diciendo. Nunca podrá ser, dijo por último el profesor. Arthur le pidió a Robert que no se preocupara por eso, sino que se concentrara en sus clases. El chico metió todas sus cosas en la mochila y se acercó al profesor. Le sugirió que sería mejor que Arthur dejara el instituto, así ahorraría dinero para su familia. Y entonces Arthur tomó la hoja de examen en la mano y empezó a aferrarla con toda su rabia. La arrojó a los pies del profesor y le dijo que pronto se arrepentiría de lo que había hecho. Robert se alegró de lo que había hecho Arthur y le dijo que nunca se rindiera. Ahora el profesor empezó a gritar a Robert y le dijo que si decía una palabra más como esa, le echaría a él también, si no fuera por sus padres. A partir de tales palabras, cogió un pupitre entero y lo blandió contra el profesor. Puesto que había mencionado a sus padres, debía ser consciente de las consecuencias que podrían producirse ahora. Pero Robert decidió ir a clase con Arthur. Se llevaría su pupitre, o no habría suficiente para él. El profesor se puso furioso y le pidió que dejara de hacer esas cosas. Robert es tan raro que incluso sorprendió al propio Arthur. A pesar de las peticiones del profesor, fueron juntos a otra clase y se llevaron también el pupitre. De repente, el profesor recibió una llamada del tío de Arthur para ver cómo le había ido. Todd respondió que no fue bien. Se aprobó la expulsión de Arthur de la clase. Pero el profesor de la clase le dijo al director que le diera una oportunidad a Arthur, y ahora lo han trasladado a su clase. Había una gran posibilidad de que este chico se quedara en este instituto durante mucho tiempo. El director aceptó que Arthur siguiera en clase, pero bajo ciertas condiciones. Cuando llegaron al aula, fueron llamados por el mismo profesor de la clase. Se presentó a ellos y les dio las gracias por haber aceptado pasar a su clase. A Robert le gustó especialmente y no pudo contenerse. Pero algo alertó a Arthur, cuyo rostro se tornó ansioso en un instante. No podía creer que algo así fuera posible. La imagen de aquella chica del país de los inmortales volvió a él. Era idéntica al hada que le había robado el pergamino. Le parecía imposible y pensó que aún no se había despertado. Comenzó la primera clase. El profesor empezó a explicarles un tema nuevo que les sería muy útil en el examen. Se ofreció a estudiar todo el tema en detalle, pero de pronto sintió la mirada abrumadora de Arthur. La alarmó sobremanera. No le quitó los ojos de encima ni un segundo, y a Robert no le importó en absoluto. Solo quería dormir. Incluso antes de empezar la clase, Arthur temblaba de rabia. La profesora Jessica no podía saber si estaba bien o no. La agarró por los hombros y empezó a decirle que por qué le hablaba así. Esto le asustó mucho y no supo ni qué decir. Lo único que ayudó fue que Robert estaba cerca, quien le dijo a Arthur que solo era un profesor y nada más. El chico recobró el sentido y se dio cuenta de que se había metido en un lío. Se avergonzó y se fue en silencio a clase sin pedir disculpas al profesor. Pero Robert sí. También le dijo que Arthur no suele ser así y que no se alterara por algo así. Pero el profesor no pudo contener las lágrimas y pensó que ya lo sabía todo. ¿Pero sobre qué? Habrá que averiguarlo más adelante. Arthur debe haber cometido un error. Tal vez solo se parecen. Pero lo que dijo al final fue sospechoso. En cualquier caso, Arthur debería concentrarse en sus estudios. Si miro un libro, veo una figura, y lo mismo le pasaba a Arthur. No entendía ni una palabra. Pero un momento, si su cuerpo volvió a un estado terrenal,
entonces sus sentidos inmortales deberían permanecer. Consiguió 2 libros de algún tipo y supuso que sería suficiente para preparar el examen. Todo era perfecto. Su sensación de ser inmortal sigue con él. Con solo mirar el libro, todo el texto permanece en su mente. Robert incluso se preguntó qué estaría haciendo su jefe. Los alumnos se reían de él y decían que ese tipo se había vuelto loco. Al profesor también le molestaba su comportamiento. Así empezó la preparación de los exámenes. Todo el tiempo estuvo leyendo y releyendo diferentes libros para preparar el examen. En clase de matemáticas, estaba leyendo la historia de su país, pues ya había aprendido matemáticas. Mientras caminaba, ni siquiera se fijaba en las chicas que pasaban a su lado, a diferencia de Robert. Arthur seguía leyendo y estudiando para los exámenes. Robert no disfrutó de su estancia en la biblioteca del colegio y se marchó antes que Arthur. Leía un libro tras otro. Ahora todo era perfecto. En un solo día había leído y memorizado toda la materia relacionada con el examen de acceso a la universidad. Ahora sí que no tendría problemas para aprobar los exámenes. Pero cuando estaba colocando en su sitio los libros que había leído, se encontró con un librito muy sospechoso. Se lo llevó y empezó a leerlo. Como siempre, consiguió hacerlo en un par de minutos. Este libro le hizo muy feliz porque contenía información que le ayudaría en su cultivo del primer nivel de la técnica divina. Con esto, podría fortalecer su cuerpo para hacer frente a los efectos secundarios de la técnica divina. También habla de la medicina, que consiste en una medicina en forma de una sola planta. Se encontró en las montañas alrededor de Xiancheng. Esta montaña tiene una base espiritual. Es un lugar ideal para cultivar la energía. Pero la cuestión era de dónde sacar el dinero para comprar el terreno y pagar la construcción que necesitaría para el cultivo. La tierra es un mundo materialista. Parece que su Arthur necesitará mucho para este caso. Mientras cerraba el libro, sonó de repente su teléfono. Lo sacó del bolsillo y resultó ser su madre. La saludó, pero al otro lado del teléfono no sonaba la voz de su madre. Era la vecina de Livia. Le dijo que corriera a casa rápidamente porque el restaurante de su casa había sido destruido. Tirando el libro al suelo, se dirigió inmediatamente a su casa. Estaba muy preocupado, no por el restaurante, sino por su madre y toda la familia. Sus pensamientos estaban llenos de diferentes desenlaces de los acontecimientos. Corrió a casa sin darse cuenta de lo que ocurría a su alrededor. Robert, al ver que Arthur corría en su dirección, pensó que por fin había terminado su entrenamiento, pero el tipo pasó corriendo como si Robert ni siquiera estuviera allí. Pensó que había pasado algo grave, así que no le dijo nada. Había gamberros en la casa que destrozaron casi todo el restaurante. Mamá estaba tirada en el suelo y les pidió que no se acercaran a ella. Iban armados con bates y la amenazaron de todas las formas posibles. Entonces su hijo se acercó corriendo, pero no pudo resistir sus golpes. Los bandidos se rieron de ellos y siguieron rompiendo todo a su alrededor. Mamá dice que el dueño siempre se ha portado bien con su familia. Este mes incluso pagó el alquiler y nos dio un día de gracia. ¿Por qué vinieron entonces esos matones? Uno de los matones le dijo que tenía que pagar la deuda ahora y que estaba fuera de discusión. Si no podía pagar el alquiler, ella tenía que abandonar el local. Arthur no soportaría semejante humillación e intentó levantarse para hacer algo. Mamá le dijo que no hiciera nada mejor y los matones se dispusieron a darle otra bofetada en la cabeza para calmarlo. Cuando uno de los gamberros intentó golpear, Arthur interceptó el bate y lo sujetó con firmeza. El bandido no podía entender cómo había conseguido tanta fuerza. No podía mover el bate. No importaba cuánto lo intentara, todo era en vano. Empezó a ponerse nervioso y para parecer al menos algo seguro de sí mismo, empezó a amenazar de muerte a Arturo. Arrebatándole el bate de las manos, Arthur se disponía a golpear con la otra mano utilizando una técnica divina. Un aura de lechuga brillante emanaba de su puño mientras golpeaba. Añadía un inmenso poder a este ataque. El golpe fue tan fuerte que el bandido ni siquiera pudo sostenerse sobre sus flacas piernas. Obviamente, los otros matones no se quedaron quietos y decidieron ayudar a su amigo. Rodearon a Arthur y quisieron derrotarlo en número. Pero si hubieran sabido el poder que tenía Arthur, habrían sido capaces de no lesionarse y en este caso, tienen lo que se merecen. Uno de los bandidos se llevó la peor parte y Arthur utilizó una técnica sagrada para darle una patada en el hígado. Mamá estaba en pánico. En primer lugar, no podía creer que su hijo fuera tan fuerte y en segundo lugar, ¿a qué consecuencias llevarían todas estas acciones?
Los bandidos apenas se mantenían conscientes. Todos sufrían terribles dolores, por lo que cualquier movimiento les causaba un dolor insoportable. Bundy le dijo que era un maldito mocoso y que no debería haberles pegado a todos. Arturo aún no había adivinado por qué se lo decía, pero el bandido se lo explicó. Los envió David Mayros, de la agencia inmobiliaria The Mayros Agency. Parecía que debería haber asustado a Arthur, pero era diferente. Esto divirtió aún más a Arthur, que quiso hacer algo que a nadie más se le hubiera ocurrido. El bandido estaba muy asustado. Nunca antes había sentido tanta presión moral. No tenía ni idea de lo que Arthur quería hacerle. El tipo lo cogió por el cuello, lo levantó a poca altura y empezó a estrangularlo. El bandido le suplicó que le soltara, pues no quería morir así, y Arturo lo miró siniestramente y se rió de la cara del bandido. Por un momento pareció que Arturo se había convertido en una especie de monstruo. El bandido de pelo amarillo despertó por fin e intentó detener a Arthur. Pero el aura ominosa también le asustaba y ni siquiera podía moverse. ¿Se quedaría su madre mirando cómo su hijo cometía un asesinato? Por supuesto que no. Ella también intentó detenerlo, diciéndole que lo dejara pasar. Después de todo lo que había hecho ya era suficiente. Pero Arthur dijo que él y su madre ya habían sufrido bastante y que necesitaban seguir adelante. Arturo estaba consumido por el odio y ya no le importaban las consecuencias de sus actos. De repente, un hombre entra corriendo para intentar detenerlo todo. Fue Robert, acampando. Es el único que puede hacer que Arthur recupere la cordura y deje de hacer estupideces. Robert dijo que si Arthur lo mataba, lo encerrarían y no habría nadie que cuidara de su madre. Arthur escuchó sus palabras, se dio cuenta de que estaba cometiendo una estupidez y soltó la garganta del bandido. Un poco más y se atragantó. Tosió como si fuera a vomitar el estómago. Al despertarse, el matón le dijo a Robert que no metiera las narices donde no debía y luego escupió en su dirección. Cuando lo vio, se dio cuenta de que era su error fatal, pues el padre de Robert era uno de los peces gordos de la ciudad. Bandit se dio cuenta de que no necesitaba hacerlo, ya que Robert era miembro de la familia Chon. Pero el propio Robert no veía por qué tanto alboroto. Le sorprendió mucho. El bandido comenzó a disculparse por lo que había hecho, y es que estos bandidos eran subordinados de su tío. Recibieron un chivatazo de un desconocido, querían ganar dinero, nunca pensaron que sería la tienda de su amigo. Así que le rogaron a Robert que los perdonara. Pero Robert no se quedó callado y le dio una patada al matón para enderezarle el cerebro. Dijo que tenían 3 días para encontrar el dinero para reconstruir la tienda. Después de eso, estos bandidos deberían desaparecer de esta ciudad. Asustó a todo el bandido, accedió a todo y pidió que no se tocara a su familia. Después, Robert les repitió las condiciones y les dijo que se largaran de aquella tienda. El resto de los bandidos también entraron en razón. Por supuesto, recibieron menos que su jefe, pero aún así, las condiciones son las mismas para todos. Cuando estaban a punto de marcharse, Arthur les pidió que se detuvieran y que no fueran ahora a ninguna parte. Quería poner a prueba la honradez de esos bandidos, pues no le inspiraban mucha confianza. Al acercarse a ellos, les golpeó la nuca con la mano. Estos lugares eran puntos vitales. Si no llegaban en 3 días, conocerían las consecuencias de no cumplir su promesa. Robert les dijo que escucharan a Arthur y se fueran de aquí ahora. Arthur dio las gracias a Robert, pues de no haber sido por él, daba miedo imaginar lo que podría haber ocurrido. Las consecuencias habrían sido nefastas, tanto para Arturo como para los propios bandidos. Pero lo más importante para el muchacho era cómo se sentía su madre. Mamá le contestó que todo iba bien, solo que estaba muy asustada, porque nunca había visto a su hijo así. Arthur decidió preguntarle por qué no había pagado el alquiler este mes. Dijo que gastaba el dinero en la educación de su hijo para que pudiera labrarse un futuro decente. Aunque Arthur le dijera que ya no iría a clase, no le disgustaría demasiado. Arthur le aseguró que todo estaba bien y le sugirió que no hablara más de ello, pues ya le había causado muchos problemas. Robert no pudo contener las lágrimas, pues estaba muy preocupado por su amigo y por lo que pudiera haberle ocurrido a su familia. La madre de Arthur le agradeció su ayuda y le ofreció quedarse a cenar. Él cocinaría ternera. A Robert le gustó la oferta y aceptó. Después decidió despedir a su madre y le dijo que la ayudaría. Después de cenar, Robert y Arthur decidieron salir a dar un paseo y comentar lo que había pasado hoy. Robert dijo que Arthur era muy guay porque sabía técnicas de artes marciales. Estaba ansioso por aprender lo de su amigo. Arthur dijo que lo que realmente debería haber llamado la atención era que Robert fuera hijo de un hombre tan importante. Arthur apreció mucho su ayuda y se lo agradeció.
Pero Robert dijo que Arthur pensaba demasiado bien de él. No estaba acostumbrado a recibir tales cumplidos, así que decidió recordarle su primer encuentro, que había tenido lugar en la universidad. Todo empezó cuando Robert estaba sentado solo en su pupitre. Sus compañeros se le acercaron y empezaron a reírse de él por sus notas. No podían entender cómo un estudiante así podía entrar en la mejor universidad de la ciudad. Debía de ser por la familia rica de Robert. Arturo, al oír estas burlas, arrojó un libro a uno de ellos. Dijo que cada uno de ellos procedía de familias más ricas que la suya. Sin embargo, que sigue sacando mejores notas. Estas palabras enfurecieron mucho a los discípulos, pero debido a su debilidad, no pudieron hacer nada. Robert aún recuerda que Arthur decía de él que era un hombre que sabía dar las gracias. Así que mejor que no fuera modesto. Si necesitaba dinero, que se lo pidiera a Robert. Pero Arthur dijo que pedir dinero no era para él. Había algo que tenía que preguntarle al hijo del millonario. Robert dijo que podía preguntarle lo que quisiera. Preguntó por una forma de ganar dinero rápido, pero a Robert le resultaba difícil responder. Necesitaba algo de tiempo para hacerlo. Lo único que le vino a la mente fue la lotería. Solo parecía saberlo así. Robert sugirió a Arthur que fuera allí a probar suerte y ver si podía ganar dinero suficiente para el resto de su vida. Un tipo de lotería es el casino. Ahí es donde Robert lo llevó. Podías salir de allí con suerte o perdiendo todas tus posesiones. Pero a pesar de su suerte, los jugadores volvían allí una y otra vez, como si estos tres tipos hubieran perdido todo su dinero. Y el primo de Arthur era uno de ellos. Al ver a Arthur, su hermano se enfadó y le preguntó qué hacía aquí. Arturo tampoco se alegró de verle en aquel lugar. Y poco a poco pasamos a una sala de juego, donde había mucha gente sentada intentando ganar dinero. Pero se prestó especial atención a un hombre que no sabía apostar. Deseaba mucho ayudar a su hermano, pero no era capaz de hacerlo. Así que su ayudante le sugirió que fuera a ver jugar a un hombre que ganaba sin parar. Un número increíble de personas se reunieron a su alrededor, todas ellas admirando el juego de este hombre. Siempre ganaba, independientemente de la máquina en la que jugara. Todo esto con el hecho de que bajaron las posibilidades de ganar con todos los coches, pero aún así consiguió ganar. Ese hombre era Arthur. Robert se paró a su lado y lo admiró como si Arthur fuera la reencarnación del mismísimo dios de la fortuna. Robert estaba muy emocionado y eso distrajo a Arthur del juego. Pero fue el joven señor Michael quien lo hizo con más fuerza. Se acercó a ellos para verlos jugar. También reconoció a Robert entre los hombres. Hacía mucho tiempo que no se veían. Robert le preguntó qué hacía aquí, pero resultó que era el propio casino de Michael. Mientras tanto, su hermano no estaba contento de encontrarse con Arthur, ni siquiera sus amigos podían alcanzarle. Me pregunto qué pasó cuando se encontraron fuera del casino y por qué está tan enfadado con él. Antes de entrar en el casino, Arthur le dijo que pagaría por todo lo que él y sus padres habían hecho a su familia. Me pregunto cómo puede hacer que su hermano pague por lo que ha hecho. La fuerza no lo hará. Decidió quejarse de que Arthur fuera al casino, y en su país es una falta grave que un estudiante vaya a esos sitios. Mientras tanto, Robert seguía hablando con Michael. Le dijo que aún tenía que pagar lo que habían ganado hoy, hasta el último céntimo. Michael le pidió que no se preocupara, porque en cuanto comprobara que las máquinas funcionaban, recibirían sus ganancias de inmediato. Arthur esperaba que se diera prisa, pues tenían que salir pronto del casino. Michael pidió a su ayudante que se sentara y comprobara si la máquina funcionaba. Tras una inspección minuciosa y prolongada, el ayudante respondió al joven caballero que todas las máquinas funcionaban correctamente. Michael no podía creerlo y decidió comprobarlo por sí mismo. Le parecía imposible que un estudiante corriente pudiera ganarlo todo sin perder. Como Arthur y Robert tenían prisa, se acercaron a ellos y les preguntaron si habían terminado la inspección o no. Michael dijo que no se preocuparan, que les daría todo el dinero que había ganado hoy. Después le preguntó si Robert era su amigo. Arthur no estaba muy seguro de por qué querría saber esa información, pero Michael seguía sorprendido de que aquel tipo pudiera ganar con tan pocas probabilidades. De repente, unas personas entraron en su casino y se identificaron como policías. Recibieron un informe de que los estudiantes estaban apostando aquí, lo que era ilegal en su país. La policía ha pedido a todo el mundo que permanezca donde está y facilite información precisa si se lo piden. Arthur reconoce de quién se trata. Es la jefa de policía Nancy. Era un gran problema y además iba vestida con su uniforme.
Miguel les llamó y les dijo que le siguieran. Él podría sacarlos de aquí y ponerlos a salvo. Con tal de que nadie les vea, deciden emprender una rápida huida de la policía. Pero no fue tan fácil. La jefa de policía Nancy los vio y les ordenó que se quedaran donde estaban, pero parecía que era demasiado tarde. Corrió hacia la habitación donde se habían escondido los chicos. Cuando abrió la puerta, gritó con las manos en alto y pidió a gritos que nadie se moviera. Era demasiado tarde. Los chicos consiguieron escabullirse de ella saltando por la ventana. Nancy corrió hacia ella, esperando ver hacia dónde corrían. Michael tenía un coche cerca, se subieron a él y huyeron en dirección desconocida. Parece que Nancy los perdió, pero recordó algo mientras corría tras ellos hacia el casino. Vio al último en correr y lo reconoció como Arthur. Robert y Arthur dieron las gracias a Michael por salvarle, pero no debía olvidar que les debía dinero a los chicos. Pero el tipo era un hombre de palabra, así que cumplirá su promesa. Siendo honesto, decidió preguntarles algo. Arthur está de acuerdo y dispuesto a escucharle. Michael le pregunta si es la primera vez que gana tanto dinero en el casino. Hay una gran apuesta en marcha ahora mismo. Si Arthur acepta participar, puede conseguir una gran suma de dinero, ganen o pierdan. Esto le interesó y preguntó de cuánto dinero estábamos hablando. Eran millones si perdía, y si ganaba, podría ganar entonces millones. La suma era muy grande, así que Arthur no se negó. No había nada que esperar, solo hacia adelante, solo millones. Esta noche será divertida para los chicos, excepto para Robert, porque esta apuesta era un secreto profesional, así que no podrá ir. Tienen que darse prisa, y además, Arthur no podía ir con ese aspecto, así que Michael le sugirió que se transformara. Condujeron hasta la tienda de ropa más cercana, y Robert estuvo triste todo el camino porque no podría entrar en ese casino. Todo ello tiene lugar en el Long Family Hotel, uno de los mejores hoteles de este país. En ese momento había un juego en el que participaba el propio jefe Long. Para su oponente, cada partida con él era una victoria, incluso le aburría. Pero las victorias eran muy abultadas. Según el contrato, el jefe Long tendría que renunciar al derecho a construir Sai Shanping, saltándose a Chang De Kin si perdía. El ayudante aconsejó al jefe Long que se diera por vencido, ya que no tenía más posibilidades de ganar. Todo su equipo se esforzó al máximo, pero al final perdieron. Estaban muy decepcionados con el resultado. Su oponente empezó a burlarse de él, sugiriéndole que volviera a jugar. Esto enfureció aún más al jefe. Estaban sentados en una mesa de juego. La chica le preguntó al joven si valía la pena seguir apostando. El tipo dijo que seguro que no le importaba seguir jugando. De repente, Arthur y su amigo Michael irrumpen en la sala. Michael declara que no pueden vencer a su familia tan fácilmente. El joven sudaba, preguntándose qué hacían aquí y quién estaba con él. Michael le contestó que le había invitado para ayudarle con una situación que estaba pasando. Arthur me pidió que empezara a hacer las cosas rápido porque tenía prisa. Al joven no le gustó tanto que le pidió a Michael que se acercara un momento para hablar con él. Le dijo a Michael que se alegraba de que quisiera ayudar, pero que esta vez era demasiado importante. Michael le aseguró que debía confiar en su hermano, porque Arthur les ayudaría a ganar. Convenció a su hermano y el joven anunció el comienzo del partido. Michael dio al jefe la oportunidad de elegir el juego. El jefe sugirió un juego de visitas. El que tuviera el número más alto ganaba. Se rió diciendo que si Arthur perdía, no se le podría culpar por ello. Michael estaba confiado y le pidió al jefe que empezara primero. Sacó un frasco que contenía cubitos de mesa y empezó a agitarlo. Arthur miró al jefe. ¿Qué está haciendo el columpio para tirar los dados? Era el turno de Arthur de tirar los dados. Empezó a tirar con la misma técnica que el jefe. El jefe se sorprendió porque Arthur solo la había visto una vez, como podía recordarla. Michael hace una tirada de dados aplastante. El tipo tiró los dados y sacó 3 seises, lo que significaba que estaba empatado con el jefe. Arthur sugirió cambiar las reglas del juego. Quería añadir un dado más en las próximas partidas para que el juego fuera más emocionante. Al jefe le corría el sudor por la cara. Al jefe le gustó la propuesta de Arthur y aceptó. El jefe empezó a lanzar otra tanda de dados. El jefe de Surov dijo que quiere ver cómo planea Arthur vencerle. Arthur y el jefe empezaron a agitar la petaca y a tirar los dados sobre la mesa de juego. Y otra vez fue un empate. Los dados tenían todos los mismos números. Arthur, confiado en sí mismo, cogió la petaca para el siguiente lanzamiento. Mete los cubitos en la petaca. El jefe se rió y preguntó a Arthur si quería seguir jugando.
El tipo sabe que hay muchas cosas que no entiende, solo necesita saber cuáles son las reglas del juego. La mujer le dijo al jefe que los derechos de construcción de la zona recreativa serían suyos. Arturo recordó de pronto que aquella zona era el lugar que había visto en la biblioteca y que era muy adecuada para el cultivo. Michael se acercó a Carter para explicarle quiénes eran esas personas. A la izquierda hay un empleado, el director general de la empresa. A la derecha está el oponente de Arthur, el famoso rey del juego. Un día, el jefe invitó al director general de la empresa y a su hermano. Arturo y el jefe tomaron cada uno una petaca en la mano. Arturo se ofreció a coger los dados y lanzarlos más deprisa para terminar la partida, porque tenía poco tiempo. El jefe dijo que este tipo es un genio, tiene que llevarse bien con Arthur porque puede utilizarlo en el futuro. Ambos construyeron una torre de cubos y todos tenían el mismo número. El jefe se rió a carcajadas ante toda la sala de juego y se sorprendió de que hubiera alguien igual a él. Reconoció las habilidades del tipo. La muchacha se sorprendió y preguntó al jefe qué estaba diciendo, pues el ganador aún no se había decidido. Estaban contando dados, 7 seises, 8 seises, 9 seises. Estaban entusiasmados con el partido y se dieron la mano. Arthur aún no se ha dado cuenta de quién es el jefe. El dinero para el partido estará esperando en la cuenta bancaria. El jefe ha anunciado que se va de vacaciones. La mujer se enfadó mucho. Pensó que el viejo jefe había cambiado las reglas del juego, por lo que perdió la apuesta. Todos empezaron a despedirse del jefe. De repente el jefe le preguntó al chico cómo se llamaba. Dijo que se llamaba Arthur y que era un placer conocerle. Le preguntó el hombre del vino. ¿Se llama Arthur? Empezaron a servir vino para hablar del último partido. Arturo afirmó que el título de rey de jefe de estacas era apropiado. Al final del juego, el jefe dejó ganar a Arthur. Es porque el jefe quiere que estén en deuda. El hermano de Michael comentó que su hermano era muy bueno haciendo amigos y que recordaría lo que Arthur había hecho por él. Arthur dice que es un trabajo normal porque le pagan por hacerlo. Michael le dijo a Arthur que si se metía en problemas en la ciudad, su familia se ocuparía de todo lo que le preocupaba. El tío de Michael empezó a toser y su sobrino le preguntó qué pasaba. Arthur vio algo extraño. Corrió hacia el tío de Michael para coger el vino. Le quita el vino. Arthur dice que no puede tomarlo. Se sorprendió. Le preguntó a Arthur cómo sabía que el vino estaba adulterado. Arthur dijo que se había dado cuenta antes, cuando estaba a su lado. La cura del vino se utiliza para aliviar el dolor de las heridas internas. Bueno, este efecto es muy potente. Si lo toma todo el tiempo, podría agravar sus lesiones, dijo Arthur. El tío de Michael dijo que Arthur conocía muy bien el tipo de personas que proporcionan esa cura. Arthur dijo que las heridas internas son tan graves que pueden morir pronto. Este medicamento se utiliza para aliviar el dolor. Las lesiones internas del tío Michael son incurables, pero Arthur puede hacerlo. El tío se echó a reír muy fuerte. Le dijo a Arthur que había recorrido el mundo y que había encontrado la única forma de aliviar el dolor y que no había otras opciones. Arthur empezó a sonreír y dijo que había una montaña más alta que la anterior. Creó una esfera azul alrededor de su mano y empezó a balancearse hacia su tío. Le asesta un fuerte golpe en el pecho. La sangre vuela de la boca del tío Michael. Cayó al suelo. Tenía mucho dolor. Sangraba mucho. Todo el mundo alrededor estaba en estado de shock por lo que estaban viendo. El hermano de Michael gritó pidiendo una ambulancia. El tío dijo que no había necesidad de llamar a una ambulancia y que estaba bien. Sintió que su flujo sanguíneo se detenía y empezó a sentirse mucho mejor. Arthur le dará la receta del tío Michael. Este medicamento debe tomarse durante unos días y se pondrá bien. Michael dijo que lo más probable era que se tratara de una lesión debida a la limpieza de la energía chi. Mi tío estaba conmocionado por lo que oía. Le preguntó cómo sabía todo esto y quién era. Arthur dijo que la receta que le daría no era gratis y que tendría que pagarla. Michael puso el precio en millones. Esperará noticias de la recuperación de su tío. Ese ponche estaba lleno de mucha energía. Mi tío se dio cuenta de que la receta merecía la pena. Pidió a su hermano Michael que trajera millones de... El tío vio que Arthur no necesitaba los millones. Arthur necesita algo igualmente valioso a cambio, pero el dinero no es importante para él. Hay un lugar en el sur que a Arthur le gustaría usar. El hermano de Michael dijo que no habría problema, pero es una zona que aún no se ha urbanizado. El lugar estaba aún muy lejos. Se preguntó qué necesitaba Arthur en aquel lugar. Arthur, con una sonrisa en la cara, pidió que le trajeran un papel. A un tipo le trajeron un trozo de papel y empezó a dibujar.
y todo el mundo a su alrededor le miraba. Era una mansión tradicional china. En pocos minutos dibujó un diseño tan perfecto, comentó el hermano de Michael. Si todas las montañas se construyeran en este estilo, se convertiría en un conjunto de edificios de exposición. El hermano de Michael me pidió que le diera el plano de Arthur. Era un dibujo sencillo. Si al jefe le gustaba, Arthur se lo daría. Le pareció un gesto generoso y le ofreció 1 millón por él. Arthur le dio las gracias. Vio que era un hombre de negocios de gran talla. Van a la mansión. Arthur me pidió que le mostrara el lugar. Subieron al coche y fueron a ver la mansión. Arthur estaba mirando su teléfono. Escribió a su madre. Le dijo que estaba en su habitación y que se iría pronto a la cama. El hermano de Michael le dio la recompensa a Arthur. Era un teléfono. El número de teléfono del hermano de Michael está guardado en él y puede contactar fácilmente con él en cualquier momento. Le preguntó a Arthur qué tenía pensado para el futuro. Arthur dijo que si está en el negocio, ¿hay algo en lo que pueda estar interesado? El mercado dirigido a mujeres y niños es el más importante. Arthur tiene muchas recetas sobre el envejecimiento y el cuidado de la piel. El empresario no se dio cuenta de que Arthur tenía tantas recetas. Se ofreció a ayudar a Arthur con los canales de venta, pero tenía una condición. Permitirá a Arthur invertir millones. Le agradeció por los canales de venta. El empresario dijo que prepararía lo que necesitara. Arthur dijo que necesitaba un especialista en administración de empresas. Michael no perdió tiempo y sugirió a Arthur que se ocupara de ello. Se preguntó a Arthur qué condiciones exige al personal. El viento soplaba en la cara de Arthur. Pensó que sería lo mejor. Tío Miclase se sentó en el sofá y vio la receta que Arthur había dado. No pensó que se tratara de drogas en esta receta y que las drogas pudieran prepararse de esta manera. De repente se abrieron las puertas. Era la hija que había vuelto. Se alegró de ver a su hija. Ella le preguntó por qué no dormía. Se estaba haciendo muy tarde. Y tiene que vigilar su salud, porque es un poco mayor y podría morirse si no cumple su horario. Se fue a descansar al primer piso y le dijo que no bebiera por la noche. La hija se iba, pero él le dijo que ese tal Arthur no era un tipo corriente. El tipo le preguntó a Michael si era una buena idea. Puede quedarse aquí todo el tiempo que quiera. Michael aceptó de buen grado su buena voluntad y hablaron de que mañana enviarían a alguien a llevar a Arthur al colegio. Michael dijo que iría a casa de Arthur cuando estuviera libre. Arthur notó que había mucha energía espiritual alrededor de este edificio. Había mucha niebla alrededor. El tipo se sentó a meditar. Un aura azul cubría su cuerpo. Sintió una repentina oleada de poderosa energía espiritual que emanaba de este edificio. Fue a buscar energía espiritual. Provenía de no muy lejos de donde estaba el tipo. Vio un gran racimo de energía y se sorprendió mucho. Era una serpiente grande y larga. Su aura era roja como la sangre. Arturo no sabía que pudieran existir bestias feroces de verdadero nivel en la tierra. Estaba encantado de ver una serpiente tan grande. Quería tomar la verdadera energía de la serpiente. La serpiente se movió muy rápido. La serpiente empieza a atacar a Arturo. Este utiliza su esfera azul para golpear la cara de la serpiente y ésta sale volando. Siguió luchando contra la serpiente. Arturo era muy fuerte y pudo resistir a la fuerte serpiente. La serpiente intenta golpear a Arturo con su cola. Veneno verde sale de su boca. Arturo no quería realmente el veneno en su cuerpo. Michael percibe su energía y se da cuenta de que le ataca por la espalda. Intenta apartarse para no ser alcanzado por la serpiente. La serpiente lo envolvió con su larga cola, le apretó el cuerpo y Arturo sintió un gran dolor. Su cuerpo actual no puede competir con el poder de esta bestia. El tipo necesita deshacerse de ella rápidamente. Crea una esfera azul en su mano. Dio un puñetazo en la cola de la serpiente. La serpiente hizo ruidos fuertes y le salió baba púrpura de la boca. Michael estaba satisfecho consigo mismo. Había conseguido golpear a la serpiente. La serpiente cayó al suelo y su respiración era muy pesada. Arturo dijo que había prometido a la serpiente tomar su energía real. De repente, Arthur oyó un olor extraño. Se acercó a la fuente del olor y vio las preciosas hierbas del lugar. Son las reservas de la serpiente demoníaca para el cultivo. El tipo se alegró de poder matar 2 pájaros de un tiro. Prometió a la serpiente que no desperdiciaría ni un solo trozo de su cuerpo. El último día, el tipo se paseaba por la capital. Los trabajadores me pidieron que no dañara la mesa. Se alegró de que el jefe hubiera vuelto. El chico pelirrojo le dijo que trabajara duro porque pronto llegaría el obrero de su hermana mayor. El muchacho pelirrojo no se alegró especialmente de ver a Arturo. Vio que el muchacho había cumplido su palabra, preguntó dónde estaba su madre.
El ex hooligan respondió que su madre había ido al supermercado. Arthur les dijo que le acompañaran. El tipo liberó todos los puntos de acupuntura. Prometió que los chicos no se lastimarían hoy, les hizo traer todas las cajas que quedaron afuera y podrían ser libres. Salieron y no les gustó que Arthur les dijera lo que tenían que hacer, pero no pudieron decirle nada. Pidieron a Arturo ser sus subordinados, se inclinaron ante él todos juntos. El pelirrojo dijo que las últimas noches el dolor no les había dejado dormir y que las técnicas de Arthur eran realmente buenas. Ellos quieren aprender nuevas habilidades de él. Arthur respondió que no es fácil entrenar a un recién llegado, pero que si hacen algo serio, se lo pensará. Les dijo a los chicos que se mantuvieran alejados de la tienda de su madre y que le llamaría si le necesitaba. Le dio una tarjeta. En la tarjeta ponía 1.000.000 si había alguna necesidad en la tienda, que él se ocuparía de ello para que la madre de Arthur no se cansara. Le dijo que si hacía algo malo, el dolor no sería lo único que les esperaría. Prometió que harían bien el trabajo y dio las gracias a Arthur. Ha pasado una semana desde el examen en la escuela. Todos se amotinan en la escuela porque hoy sacan las notas. Estaban todos sentados en sus pupitres preguntándose quién iba a sacar qué nota. Robert le preguntó a Arthur cuál era su calificación. Arthur aún no había recibido su boletín de notas. De repente se acercó un compañero y le dijo que el director estaba esperando a Arthur en su despacho. A Arthur no le gustó mucho y se preguntó qué significaría. Fue al despacho del director, le llamaron y Arthur le preguntó qué había pasado. El director le dijo que Arthur estaba haciendo trampas en el examen, pero a Arthur no le gustó y le pidió que cuidara sus palabras. De repente, una chica le defendió, dijo que estaba estudiando mucho y que no podría haberlo hecho. Dijo que iba a la biblioteca todos los días después de clase, el tipo evitaba el contacto visual. El director dijo que quería volver a examinarlo porque obtuvo una nota casi máxima. Si Arthur hizo trampas en el examen, deberá abandonar la escuela de acuerdo con las normas del centro. Arthur dijo que podía hacer una prueba más bajo la supervisión del jefe de estudios y del director. Pero si resulta que el tipo no hizo trampas, Arthur necesita que el vicedirector asuma su responsabilidad por las tonterías que dijo antes. Pero el director se enfadó mucho y dijo que si sacaba otra nota alta, dimitiría. Arthur se mostró satisfecho con esta declaración y pidió que se le informara cuando el examen estuviera listo. Al director no le gustaba cómo le trataba. La chica le dijo al director que tenía clase y tenía que irse. La chica salió corriendo del despacho y le pidió a Arthur que se detuviera. Le preguntó si pensaba en las consecuencias, porque si sacaba una nota baja, se vería obligado a dejar la escuela. A Arthur no le gustaron mucho las sensatas enseñanzas de la chica. Le dijo que no bromeaba y que pasaría todas las pruebas. Y mañana un chico empieza a poner la mano en el pecho de una chica. Ella dice, ¿qué pasa? La besó apasionadamente en los labios, la cogió de la mano y la chica se sorprendió y no pudo decir nada. La chica le empujó y le dio un par de buenas bofetadas. Dijo que estaba loco. Le dijo que tenía que pagarle gritándole fuerte. La chica casi llora. Le dijo que la verdad no era lo que él pensaba. Dijo que ella no lo decía en serio, que no le habría dejado allí tirado si esa gente no la hubiera estado siguiendo. Arthur no sabía ni entendía de qué hablaba la chica, y ésta, a su vez, se echó a llorar. Le confesó que su padre estaba implicado en un crimen terrible. Cuando la chica estaba recogiendo pruebas sobre los autores, fue vista entre la multitud. Corría, y una voz entre la multitud dijo que debían detenerla y no dejarla escapar. 2 personas la buscaban por todas partes. Estaban enfadados porque había mucha gente en aquel lugar. Hizo que su empleado mirara por las esquinas. Tal vez estaba escondida allí. El semáforo se puso en rojo. Ella empezó a correr. De repente llegó un coche y empezó a pitarle. En ese momento ve un coche que se le acerca. Era un coche BMW. La chica empezó a gritar por toda la calle. Pero de repente un chico corrió a salvar a la chica. Se tiró delante del coche y fue atropellado por el coche. La chica gritó todo el camino por la calle. Ella quería que el chico despertara, pero él simplemente no podía despertar. Tienes a tipos abriéndose paso entre la multitud y gritándole que pare. Una chica se disculpó con un chico. Ella se disculpó muchas veces, pero tuvo que huir. La chica corría para huir de esos hombres malos. Cuando todo se solucionó, descubrió que Arthur estaba en coma. Cuando se despertó, tuvo la oportunidad de trabajar allí gracias a su padre. Un accidente de coche hizo que su expediente escolar se deteriorara constantemente. Había intentado por todos los medios proteger a Arthur de la expulsión del colegio. Esperaba limar su sentimiento de culpa hacia él. El chico lo ve todo por culpa de esta chica.
Murió en el mundo de los inmortales. Pero gracias a esta chica, tuvo una oportunidad de vivir. El chico se preguntó si no hubiera ido allí cómo habría sido su vida. La chica le pidió disculpas. Le pediría al director que no le expulsara por no haber sacado una nota alta. Bueno, el tipo dijo que todo lo que ella tenía que hacer era confiar en él. Sobre perdonar a la chica, Arthur dijo que lo pensaría. Luego dio media vuelta y se fue. No tenía que huir porque esta chica no pudiera responderle. Se preguntaba por qué le había traicionado. Era una noche en la villa de Arturo. Este había calentado un caldero para hervir unas flores que había encontrado. Fue suficiente para ayudarle a practicar el primer nivel del hechizo de inmortalidad. Se metió en este caldero para calentarse los huesos y gracias a estas inflorescencias tuvo una explosión de energía. Brillaba azul. El tipo subió a la luna. Era como si estuviera volando en el cielo. Vio algo extraño. De repente la luz de la luna empezó a atravesar el estómago del tipo. El tipo empezó a gritar de dolor. Esta rebosante de una gran energía. El tipo brillaba como si se hubiera fundido con la luna. Su poder era ilimitado, como si se hubiera convertido en un dios celestial. El joven empresario se sentó en un banco a cielo abierto y recordó su encuentro con Arthur. Recordó la oferta que le había hecho. El mayordomo se le acercó y le dijo que Louis había llegado. Louis se rió de ellos y le preguntó por qué estaba bebiendo solo. El empresario preguntó qué traía a Louis por aquí. Bueno, recuérdale que la última vez le pidió que buscara al encargado. Miraron a la joven. Louis encontró un gerente para el hombre de negocios. Saludó a la joven. Se llama Emma y es una famosa gestora profesional de Wall Street. Louis se jactó de haber encontrado al mejor gestor para el empresario. Ahora quiere oír lo que el tipo quiere hacer. Es una chica primero y muchas ofertas insistió en volver aquí para verte. El hombre de negocios dijo que en realidad no necesita un gerente. Su amigo necesita uno. Me pregunté quién le pediría a un joven empresario que le ayudara a encontrar un gerente. Dijo que era un joven de 18 años. Louis se rió. Al principio no se lo creía. El joven empresario pensó que la chica no aceptaría fácilmente la oferta, así que le sugirió que hablara con Arthur por teléfono ahora mismo. Aceptó hablar con él por teléfono. El tipo empezó a llamar a casa de Arthur. Pero el tipo no contestaba al teléfono, así que el empresario pensó, ¿por qué no contesta? Mientras tanto, el chico se llenó de la energía de la luna. Sus ojos brillaban como las flechas del avatar Aang. Era plena noche. Un tipo llega a casa y ve a un hombre de negocios que le llama. Descuelga el teléfono y el empresario le dice que por fin ha contestado y que se alegra de tener noticias suyas. Dice que ha encontrado un gerente para él. Para encontrar personal, hay que hablarlo por teléfono. La chica cogió el teléfono y se presentó. El chico le preguntó qué requisitos tenía para él. La chica tenía muchas ofertas, pero en realidad no le importa el dinero. Su trabajo debe ser algo que le interese. El chico le ofreció dirigir la empresa y no meterá las narices en ella. Solo aporta el prototipo del producto y el capital. Le ofreció un % de las acciones si la empresa tenía éxito y la chica aceptó. Dijo que Arthur era realmente extraordinario. Las chicas necesitaban ver su compra. Le propusimos quedar el otro día para hablarlo. El chico accedió a verla. La chica había rechazado muchas veces la oferta de Louis, pero él le preguntó, ¿de verdad va a aceptar la oferta de Arthur? La chica quiere ver lo buenos que son los productos de Arthur. El tipo tocó la mesa de piedra. Esta se resquebrajó y se rompió en pequeños pedazos. El tipo tenía mucho poder. Por fin consigue hacer frente a la dificultad de raspar la capa exterior causada por el hechizo. Ahora no tiene que preocuparse por morir durante la práctica. Un tipo que casi muere, el hechizo de inmortalidad se volvió inesperadamente peligroso. Su pelo se está poniendo largo. Necesita un corte de pelo, pero incluso después de este hechizo, su ropa se ha vuelto demasiado pequeña para él. El muchacho se vistió muy elegantemente y se dirigió al palacio del tío Miguel, llamó a la puerta y ésta se abrió. La herida del jefe debe ser curada. El jefe estaba muy sorprendido de cómo Arthur podía llegar a ser tan alto en tan poco tiempo. Estaba muy sorprendido. Le dijeron que podía ponerse en contacto directamente con Arthur, pero un poco más tarde. El otro día, Louis invitó a un joven empresario a conocer a Arthur. Le preguntó a Louis por qué quería conocer a Arthur. Era un hombre rico de la capital. Pero el joven empresario dice que no es el momento adecuado para que Arthur conozca a Louis, que tiene que esperar para probar sus habilidades. Pero esto hace que Louis se interese más por el chico. Creía que Arthur sería un pez gordo en la industria empresarial. Arthur dijo que ese no era el punto. El jefe dijo ok.
Arthur invitó al jefe a la casa. El jefe notó algo extraño. El jefe vio muchas hierbas preciosas y también enormes huesos de serpiente. No se dio cuenta de quién era Arthur. Arthur hizo pasar a su invitado a la sala y le indicó que tomara asiento. El jefe pisó algo y no supo qué era. Mirando al suelo vio que era una losa de mármol y no entendía cómo podía haberse roto. Recordó que había oído que ni siquiera el hechizo de práctica de más alto nivel podía romper la piedra. Tomando asiento en el sofá, Arthur preguntó al jefe si los restos del naufragio eran la razón por la que había venido a verle, a lo que el jefe respondió que había acudido a él para dar las gracias a Arturo, ya que su herida interna había sido completamente curada. Al jefe le gustó el método de curación, así que quiso comprarlo para patentarlo en la medicina china y venderlo después, pero además, el jefe cayó de rodillas suplicando a Arturo que lo tomara como aprendiz. Arturo lo curó y confía en que, bajo su dirección, podrá practicar mejor el hechizo. Arthur estaba en contra, pero el jefe no quería darse por vencido. Levantándose del sofá, Arthur le dijo al jefe que no necesitaba explicarle nada y que ahora no aceptaba alumnos. Bueno, a Arthur no le importaría cooperar con la empresa del jefe si su metodología estuviera patentada. Va a dirigir su propia empresa de cuidado de la piel, solo que necesita a alguien que le entregue los suministros y los productos. Si el jefe está interesado, Arthur puede darle un porcentaje de las acciones. El jefe estaba de acuerdo con él. Afirmó que Arthur podía confiar en él. El jefe aún espera que Arthur considere la posibilidad de enseñarle la técnica. Arthur dijo que lo pensaría y dejó que el jefe caminara, dio las gracias amablemente a Arthur y dijo que siempre podría llamarle si le necesitaba. Arthur pidió que no se le dijera nada al oficial Chen Suemei sobre su amistad con el jefe. Me preguntaba cómo sabía que estaban emparentados. Arthur explicó que lo que le delató fue la forma en que reaccionó cuando supo su nombre, su apellido y la forma en que le tocó el pulso. Y también el mismo olor los delataba muy fácilmente. 2 días después, fue en la escuela. La chica iba tristemente a lo suyo. De repente, Arthur agarra a la chica y la besa en los labios. Dijo tímidamente que era su primer beso. Mientras caminaba por el patio de la escuela, oyó hablar de lo guapo y alto que Arthur se había vuelto de repente. Vio a Arthur y a su compañero caminando hacia ella. Un amigo afirmó que en realidad eran adolescentes. Arthur no fingió interesarse por lo que ocurría a su alrededor, mientras su compañero le preguntaba cómo había conseguido ser tan alto de la noche a la mañana. Un amigo midió a Arthur y dijo que tenían la misma altura. La chica vio a Arthur de cerca y dijo lo alto que se había hecho. Arthur preguntó desconcertado a la chica de qué estaba hablando ahora. La chica le recordó a Arthur que hoy tenía examen. Ella dijo tímidamente que creía en él. Dijo que podía confiar en él, que era pan comido. Se despidieron, pero la chica llamó al chico, pero después de que él se diera la vuelta se avergonzó y cambió de opinión y le dijo algo.